Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Ahí voy viendo amigas, amigos que se van uniendo a lo que va a ser esta charla, este intercambio que vamos a tener en unos minutitos nomás con Luciano Moretti, que es politólogo de nuestra Universidad Nacional del Litoral. La idea un poquito que con Luciano, bueno, juntos sigamos pensando, un poco dándole continuidad a este ciclo que arrancamos la semana pasada con María Angélica Marmetti, que salió, bueno, muy bueno, tuvo mucha repercusión. Agradecerle nuevamente a María Angélica, a toda la gente de la Escuela de Psicología Social de nuestra ciudad y de otros lugares que se fueron conectando en el encuentro anterior y bueno, nos ayudó mucho a pensar en este contexto que estamos. Y un poquito la idea de este encuentro, a medida que se siguen conectando más amigas y amigos, es ir pensando con Luciano un poco todo el nuevo panorama que se va abriendo en el mundo, en la región, en nuestro continente, en América Latina y también en la Argentina, más desde una mirada desde la política, desde la economía, desde la sociedad, desde el Estado, en lo que hace a las consecuencias que va dejando, bueno, esta pandemia mundial, ¿no? Así que estamos ahí mientras se van sumando más gente. Un poquito ya vamos a conectarnos en unos minutitos con Luciano. Para esto, para seguir pensando juntos, ¿no? En este caso desde otro enfoque, desde otra mirada. Decía recién que lo hicimos hace una semana desde la psicología social y ahora lo hacemos más desde una mirada desde la política, desde una mirada también desde lo académico político, que es un poco digamos, la profesión de Luciano y su formación, y nos va a ir dando, bueno, una cantidad de elementos para que vayamos dialogando, para que sigamos pensando juntos esto, ¿no? Todo el nuevo mapa mundial que se va configurando en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Así que, bueno, vamos esperando 2-3 minutitos más mientras se siguen sumando. Bueno, saludamos a todos los que se van sumando en estos últimos minutos. Estamos en el medio de una, ¿no? Como en días bisagra, frente a lo que iba a ser toda una primera etapa del distanciamiento social obligatorio que termina este 12 de abril. Bueno, se ha abierto nuevamente la discusión sobre su continuidad, sobre hasta cuándo seguirá. Tiene que ver un poco con todo esto que vamos a estar charlando ahora en unos minutitos con Luciano. Me voy a ir fijando vamos a darle la habilitación. Les confieso que estoy un poco más suelto. La semana pasada estaba más nervioso con lo que es este nuevo formato. Ahí vamos a buscar a Luciano. ¿Estás conectado, Luciano, ya? Porque no te encuentro acá en la lista. Seguimos ahí buscando. Me aparece Luciano, pero que no es posible unirse. No me diga que me empiezo a poner nervioso con las tecnologías. Ahí está, Luchito, ahí está. Ahí te encuentro. No entiendo por qué no me permite conectarme en quienes me aparece.
Sigo intentando. Me parece que en el listado todos los conectados, un montón de amigas, amigos, pero me parece que no puedo unirme con Luciano. Estamos complicados. Está en el chat, Luciano, estás en el chat, como ya tenemos más de 20 personas que se siguen sumando, pero todavía no me puedo conectar. Alguno de los equipos de nuestros asesores, ¿saben por qué? Ahí Jonathan Oviedo dice, Lucho, que salgas y vuelvas a entrar. Porque todo el resto me da la opción de que nos conectemos, la opción de transmitir en directo, pero no puedo con Luciano, que es ni más ni menos que nuestro invitado en la conversación, así que estamos con un problemilla. Ahí me están tirando algunas líneas, aparte tengo la compu acá al lado, en parte para subsanar este tipo de dificultades. Bueno, se sigue sumando gente, che, buenísimo. Gracias por el tiempito de encontrarnos y de esto de seguir pensando juntos. En este caso decía un poco para lo que se van uniendo al final, la mirada de Luciano es la mirada desde la política, desde su profesión, ha hecho escritos sobre el tema. Este serían los momentos, ¿no? Como si fueran la tele, ¿viste? Que te van haciendo atrás, estirá un poquito. Bueno, seguimos, sobre todo, no, en serio, para los que se van uniendo a último momento, ¿cómo es? Un poco el contexto. La idea es, vamos a estar conversando ya en pocos minutos, ahí estamos viendo una cuestión técnica, pero en pocos minutos vamos a conversar con Luciano Moretti, que él es politólogo, egresado de nuestra Universidad Nacional del Litoral, y la idea de ir viendo con Luciano hacia la cuestión de una mirada política, una mirada continental, una mirada mundial, acerca de las consecuencias económicas, políticas, sociales, sobre todo el rol de los estados, tanto, ¿no? tanto desde, no sé, desde lo académico, desde la propaganda, desde la política, donde parecía durante estos años que no dejaban de existir los estados, distintas concepciones neoliberales o socialdemócratas, por decirlo así, acerca del rol de los estados y la inexistencia de ellos, y de golpe y porrazo, a partir de la expansión mundial del coronavirus, comienza a darse toda una rediscusión acerca del rol que tienen los estados y las distintas funciones que van adoptando, las distintas medidas económicas, políticas que van adoptando en torno a esta cuestión. Ahí lo que me decían que Lucho estaba conectado por la compu, así que iba a probar ahora desde el celu. A ver si podemos desde el celu tener una mejor conexión. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el ingenio de las nuevas tecnologías. Ya hay amigos ahí que nos van tirando algunos tips. Ambos tienen que seguirse. Imagino de ya Luciano sigue nuestra cuenta de Instagram de Contar, Pensar, Hacer, que estamos transmitiendo por ahí. Lo hicimos la semana pasada.
A ver si nos podemos enganchar. Ahí va. Ahí va yendo la invitación. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va yendo la invitación. Creo que ahí vamos. Ahí está terminando la conexión. Che, gracias a los amigos que nos hicieron asesoramiento técnico para ayudarnos con la conexión. Ahí por lo que me muestra ya la pantalla va con Luciano. Ahí volvimos nuevamente. A ver, a ver. Bueno, le decimos a todos los amigos que nos aguarden que estamos resolviendo una cuestión técnica. Acá todos los técnicos atrás de cámara dicen, vos seguís tirando, Pablo, seguís tirando que ya lo vamos resolviendo. Así que ahí vamos. Vuelvo a hacer la invitación, a ver si lo enganchamos a Lucho. Sí, ahí Julia nos dice conexión de Lucho. Ahí me parece que vamos, ahí me parece que vamos. Ahí está, ahí comienza a salir el audio, Luciano. Comienza a salir el audio, no sale aún la imagen. Sí, sí, ya te estamos escuchando. Lo que no termina de salir es la imagen. No sé si es una cuestión de la conexión. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy Pablo, bien. Ahí ya te vemos, Luciano. ¿Cómo estás? hola. Ahí nos escuchamos bien. ¿Vos Sí, sí, escuchás? sí, se escucha. Ahí va, No, buenísimo, buenísimo. Bueno, buenas eh, tardes. per- sí, buenas, Pablo. Estaba en lo que es la ignorancia, ¿no? No conocer el uso de la tecnología, a pesar de que uno es joven, hace cagada. Yo pensé que era tipo Zoom, ¿me entendés? Que se podía usar desde la compu. Pero No, 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 no. es solo desde dispositivos celulares. Lo Sí, sí, hubieran bueno. aclarado, uno es neófito en estas cosas. Bien, 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 pero ya está, ahí lo enganchamos, lo enganchamos. Sí, Te lo comento hemos que arreglado. hay gente que ya se ha ido conectando de estos primeros minutos, iba haciendo una breve introducción, un poquito ganando tiempo hasta que pudimos conectarnos. Pero bueno, primero agradecerte el tiempo, nos parecía Tiempo muy es lo que nos importante, sobra, Pablo, estamos con en la ese momento, cuarentena. ¿no? Sí. Bueno, y ahí los amigos nos dicen que se escucha y se ve perfecto, así que Ah, ya bien. podemos largarnos, Luciano. No, en serio, agradecerte. Nos parecía muy importante. Le comentábamos a la gente que estaba enganchada desde el inicio que la idea que podamos establecer como un ciclo, ¿no? Estos días miércoles a esta hora. Lamentablemente estamos en una situación que pareciera que esto va para largo, sobre todo a quienes nos gusta por ahí generar este tipo de encuentro, de reflexión, de análisis, de instancia, vamos a estar por un periodo bastante prolongado en dificultades de encontrarnos, mucha gente, y probablemente esta sea una modalidad que va a seguir por un tiempo largo, me parece, ¿no? Sí, decímelo a mí Eh, que se han suspendido congresos, eventos, todo lo que tiene que ver con la vida académica nos tiene bastante limitado, así que claro, estamos viendo cómo todo eso se claro. reconfigura en el escenario nuevo, ¿no? Claro, bueno, y de a poquito le vamos encontrando la vuelta. Así que, bueno, la idea era un poco, Luciano, sobre todo lo difundíamos así desde nuestras redes. La idea va cambiando el mapa mundial, ¿no? En el medio del impacto de lo que significa la pandemia del coronavirus. Hay una reconfiguración un poco del escenario mundial, latinoamericano y nacional, que en el recorrido de la charla podemos como ir adentrándonos en eso, pero nos pareció Ujú. muy importante, hiciste una publicación días pasados, donde un poco abordabas algo que me parece que está bueno compartir con toda la gente, que es un poco cómo van siendo las respuestas de los estados en eso, ¿no? En primer Sí. lugar, poniendo el foco en lo que son por ahí las potencias,
que eran esos actores mundiales que previo a la pandemia, digamos, eran quienes disputaban el mundo en el plano comercial. Disputaban mercado, disputaban los recursos naturales, ¿no? Obteniendo como siempre las máximas ganancias de países dependientes como el nuestro, y hoy todo eso parece haber cambiado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo vas mirando un poco esa reconfiguración mundial que se va dando? Sí, algo que nos pusimos todos de acuerdo me parece que es importante, sobre todo en el plano de las ciencias sociales que no solemos estar de acuerdo en nada, es que la pandemia marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Hasta ahí llegó el acuerdo. Después de ahí en adelante hay 10.000 interpretaciones distintas de qué cambió, cómo cambió, si cambió para bien, si cambió para mal, si el futuro va a ser mejor, si el futuro va a ser peor. Se abrieron un montón de interpretaciones. Como vos decías, también la respuesta de los estados frente a la pandemia fue desigual. No todos los estados respondieron de la misma manera, con los mismos objetivos, ni con la misma celeridad por ahí ante el problema, pero más o menos algunas conclusiones podemos ir sacando de lo que va sucediendo hasta ahora con este mundo global que se enfrenta por primera vez a una pandemia de dimensiones globales, que es algo inédito, nunca sucedió. El antecedente más reciente podemos pensar en la gripe española en 1920, que dejó en su momento, no se sabe si entre 50 y 150 millones de muertos, y estamos pensando en un mundo mucho menos conectado del mundo en el que vivimos ahora. Pero una cosa que quedó clara en este contexto es que, como bien decías vos en la introducción, esta idea de que los estados tendían a desaparecer o que los estados nacionales ya no eran actores importantes, ese discurso que circuló tanto en el marco del discurso de la globalización, de que ahora el mundo era un mundo plano, que todos estábamos más o menos en igualdad de condiciones y que todos podíamos participar de ese mundo, se vino un poco abajo, ¿no? Porque hoy básicamente nadie espera ninguna respuesta de ningún organismo supranacional o internacional, como pueda ser la ONU o la Organización Mundial de la Salud, o cualquier otro organismo supranacional, aparece impotente o simplemente como una acción de coordinador. Incluso la OMS ha sido muy criticada en este último periodo por las recomendaciones que han hecho y por las proyecciones que han tenido y por la poca capacidad de acción sobre la pandemia. Y frente a eso, como decías vos, emergen de nuevo los estados nacionales como los únicos capaces de garantizar la salud frente a la pandemia. Ahora, la discusión es qué estados nacionales son los que responden, qué tipo de estados son los que responden, y si eso es algo bueno o algo malo, o simplemente es algo de la realidad. Dentro de las distintas interpretaciones que se abrieron en este periodo como de bisagra en la historia, digamos, aparecen algunas que sostienen que, por ejemplo, el filósofo Zizek, que es un filósofo contemporáneo bastante conocido por lo menos en el mundo de la academia, dice que vamos a un mundo donde va a reinar el comunismo, que esta es el nuevo momento para que caiga el capitalismo y sea reemplazado por un nuevo sistema productivo, bastante optimista desde mi punto de vista. Otros dicen que vamos a regímenes autoritarios basados en los estados nacionales, con mucha capacidad de control sobre la población, como hemos visto, por ejemplo, en los casos de los países del sudeste asiático, de China, ¿no? El uso de la tecnología para traquear y seguir cada uno de los casos y interceder, este control absoluto sobre la población. Otros se emocionan más desde el punto de vista de la economía porque ven que los estados responden invirtiendo un montón de dinero, ¿no? Políticas expansivas o políticas keynesianas, y en eso ven que, bueno, puede haber un escenario de recuperación económica post pandemia que sea similar, algunos dicen, al milagro de recuperación de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. No, todos los escenarios que se plantean son diversos, depende quién los interprete y qué esté mirando. Algunos son más optimistas y otros son más pesimistas. Yo no me animaría a hacer una predicción de ese tipo. Me parece que lo que sí podemos estar de acuerdo es que de que lo que está haciendo la pandemia es acelerar procesos y contradicciones que el sistema mundo ya venía atravesando previamente y los intensifica y los pone blanco sobre negro y los acelera en muchos casos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la respuesta que tuvo la Unión Europea frente a la pandemia, ¿no? Que era el ejemplo
del organismo regional, supranacional, de la unidad europea, y bueno, cada estado está respondiendo como quiere. Lamentablemente Italia y España se ven avasalladas por esta pandemia que está dejando, son los países que más muertos tienen hoy en día, y eso es consecuencia de la política que la Unión Europea tuvo en los últimos años, ¿no? La salida de la crisis del 2008 fue con ajuste fiscal, con recorte de los presupuestos, presupuesto de salud principalmente, presupuesto de educación, las pensiones para los ancianos, para los adultos mayores. Entonces, la Unión Europea hoy está paralizada porque por su propia ideología, por su propia estrategia política y económica, no puede comprometerse a planes expansivos de gasto, entonces plantea que haya más ajuste fiscal. Entonces, la Unión Europea, que era el ejemplo de la globalización, hoy la vemos en jaque, la vemos paralizada, sin capacidad de acción y de respuesta, los estados respondiendo como pueden, ¿no? De hecho, acaba de fracasar una reunión que se hizo, si no me equivoco, fue ayer, con los equipos económicos, digamos, los ministerios de economía de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, no pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo en una ayuda en común, digamos, ¿no? No, es que justamente Alemania es uno de los países que más se opone a emitir, digamos, como ellos tienen una moneda centralizada, no el euro, cada estado depende de lo que decida el mercado común o la Unión sobre su política fiscal, y tiene una política fiscal restrictiva la Unión Europea, es decir, ellos obligan a los estados a no gastar más de lo que consumen, de lo que les ingresa. Y durante los últimos años han tenido una política de ajuste, ¿no? Pensemos en Grecia, pensemos, bueno, el sistema de salud en Italia, España, que eran los países que más fueron golpeados por la crisis, también fueron los más golpeados por la política de ajuste, y estaban teniendo una recuperación económica muy endeble, a la cual la pandemia les viene a poner, como decía, ¿no?, blanco sobre negro, esta contradicción de, bueno, sí, los estados están respondiendo, pero ¿qué tipo de respuesta están dando? Después, Sí, y se observa muy, muy directamente las consecuencias económicos, sociales para la población, pero apareciera, digamos, como un primer pantallazo de lo que nos va dando, parecería que la Unión Europea ni puede consolidarse como bloque en esta situación, donde todo se sacude el tablero mundial, ¿no? Sino que vuelve a mostrar las divisiones con las cuales, de hecho, ya venían, con las cuales llegan a la pandemia, ¿no? O sea, claro, llegan con esa situación y ahora eso pareciera profundizarse más esa división. Por lo tanto, como bloque de poder, que en su momento fue pensado así, pareciera quedar muy afectado en esta situación. sí, sobre todo porque es un bloque de poder bastante monolítico ideológicamente hablando, digamos, quienes controlan, digamos, las políticas de la Unión Europea no son abiertos a nuevas ideas, ¿no? Hay algunos países que están proponiendo políticas económicas expansivas, y son rechazados, como Portugal, que tienen gobiernos con otro tinte ideológico, ¿no? Pero bueno, ahí la Unión Europea opera como un corset, digamos, a la acción de los estados, que han perdido soberanía claramente porque la han relegado a un organismo supranacional. Acordémonos que la Unión Europea viene de la salida de Inglaterra, que fue una salida poco negociada y bastante abrupta. Por lo tanto, encuentra a la Unión en un estado de debilidad muy fuerte. Por el otro lado, Estados Unidos responde, y responde tarde, por decirlo de alguna forma, responde mal. Donald Trump, yo digo que Donald Trump, Bolsonaro y Boris Johnson forman como el nuevo eje del mal, porque fueron los que de entrada fueron los más negacionistas del impacto que iba a tener el coronavirus en esta pandemia, ¿no?, en la salud de sus poblaciones. Trataban de plantear esta estrategia de, bueno, total, todos nos vamos a contagiar, contagiémonos todo ahora y que no se detenga la economía, no podemos hacer que el remedio sea peor que la enfermedad en términos del impacto que está teniendo esto sobre los mercados y sobre los productos y producto interno de cada uno de los países. Va a haber esto está claro, va a haber una recesión brutal, ya la estamos viviendo ahora, una recesión mundial. Después vamos a abordar cómo eso nos puede favorecer o no, o qué estrategias se pueden pensar en ese sentido, pero claramente Estados Unidos responde mal, responde tarde, subestimando la situación cuando Donald Trump tenía informes desde noviembre de que era, digamos, la existencia del coronavirus, del nuevo coronavirus, del COVID-19, y del impacto que podía tener. Así todo decidió hacer la plancha cuando ya había infectados en Estados Unidos, y ahora estamos viendo las imágenes desgarradoras, ¿no? El sistema de salud de Nueva York completamente colapsado,
los hospitales, los sanatorios, alquilando camiones refrigerantes para guardar a los muertos porque no tienen dónde ponerlo. Armaron hospitales de campaña en el Central Park. Creo que ni Hollywood se hubiera imaginado tanta destrucción toda junta, y además que es exponencial, ¿no? Porque una vez que colapsa el sistema de salud se empiezan a acumular los muertos porque no se puede dar respuesta. Ahora es el país con más infectados, no es el con más muertos todavía, pero eso lamentablemente va a ser exponencial. Pero Estados Unidos tuvo una respuesta económica expansiva. Ellos aprobaron un plan de emergencia de 2.000 millones de dólares, y lo que es raro, digamos, de ese plan es que ¿No era 2 billones? Claro, 2.000 millones son 2 billones. 2 billones. 2.000 millones, claro, 2.000 millones. No digo 2 millones porque tomar dimensión de la... Nosotros no usamos los billones en español, usamos más el 2.000 millones. Bueno, 500.000 millones de esos dólares se van a destinar a ayudas a trabajadores y a familias que no tengan acceso, que ganen menos de 100.000 dólares al año, o que estén desempleados, o que no tengan acceso al sistema de salud. Vos sabés que en Estados Unidos el sistema de salud es completamente privado, es decir que si uno no tiene dinero no puede acceder al sistema de salud, o accede y queda endeudado de por vida si la enfermedad es grave o si el tratamiento es muy prolongado. Todos los años más de 600.000 personas se declaran insolventes en los Estados Unidos porque no pueden afrontar sus gastos de salud. Si uno tiene un familiar con una enfermedad crónica, está condenado a ser más pobre que el resto porque tiene un gasto extra del que nadie se hace cargo excepto las familias, y todo este sistema está colapsando. Entonces, la respuesta de Donald Trump fue largar esta ayuda económica. También hay 500.000 millones para las empresas, para las grandes empresas. Claramente no se iban a olvidar de los empresarios. Pero lo que es particular del contexto de los Estados Unidos es que, como decía, la respuesta de Donald Trump fue muy tardía, se subestimó grandemente la enfermedad, incluso hasta el punto de que, como Donald Trump no declaraba la emergencia, los estados empezaron a tomar, las provincias, digamos, de los Estados Unidos empezaron a tomar respuestas individuales, algunos declaraban la cuarentena, otros feriados, etcétera. Y no solamente eso, sino que los estados empezaron a competir por los recursos, porque como no estaba declarada la emergencia nacional y el Estado Nacional no centralizaba los recursos necesarios para la pandemia, es el mercado el que se encarga de distribuir los respiradores, los barbijos, el alcohol en gel. Entonces cada estado que tenía que comprar entraba a una licitación donde ofertaba, y el estado que más ofertaba se llevaba los productos, y el que no tenía plata para ofertar quedaba fuera y quedaba sin asistencia y quedaba sin ayuda. Pensemos que en 2 semanas... Solo 2 semanas hubo más de 10 millones digamos, 10 millones de personas que perdieron su empleo en los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. Sabemos que ahí no hay seguro de desempleo, no hay preaviso, no hay ninguna de esas cosas, que los empleadores tienen la capacidad de total libertad de despedir a sus empleados, y que la solicitud de ayuda social por desempleo fue la más alta de la historia de los Estados Unidos, mucho más alta que la de la crisis del 2008. O sea, 6 millones de personas se anotaron para solicitar ayuda al Estado federal, que es 10 veces más de lo que se había pedido en el 2008, en la crisis financiera del 2008. Entonces vemos que Estados Unidos aparece hackeado por la pandemia. Ni siquiera, ¿no?, las películas de Hollywood mostraban siempre al centro del CDC, el Centro de Control de Enfermedades Epidemiológicas de Estados Unidos, respondiendo, ¿viste?, la película Pandemia, algunas de esas. Bueno, el CDC, que es este centro de los Estados Unidos, tiene el presupuesto más bajo de su historia en todos los años, o sea que no tiene capacidad de respuesta para nada. No nos van a venir a salvar. Lamentablemente Hollywood se equivocó. Esa imagen no la pueden proyectar. Y Estados Unidos aparece como, ¿no?, no aparece liderando la respuesta mundial al coronavirus, que eso es un golpe grande. Te diría, Luciano, como haciendo como un recorte y sacando una fotografía, hoy aparece como, digamos, lo más golpeado, aparece como la potencia más golpeada desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico-social, desde el punto de vista productivo. Te diría que aparece como el lugar donde más se ven, ¿no?, el impacto de lo que ha sido la pandemia, con todos estos elementos que describí. Ayuda a tener una real dimensión de eso.
Te digo como para incorporar otro actor, porque a su vez después vamos a ir yendo como hacia Latinoamérica y también viendo Ujú. hacia nuestro propio país. ¿Cómo es la situación de China? Hoy lo que tenemos en los medios es, se levantó la cuarentena en Wuhan, digamos, el lugar de donde se originó todo, y aparece, te diría, como habiendo superado la situación más crítica y hasta exportando médicos, digamos, ¿no? Ujú. Tanto a Europa como a los, no sé, a los propios Estados Unidos, no, pero aparecen como diciendo, bueno, acá tenemos la respuesta y buscan salir de esta situación, fueron los primeros afectados y buscan salir como con cierta hegemonía, ¿no? Mirando las Sí. potencias en este contexto. ¿Cómo lo ves vos eso? China tuvo algunas ventajas. Primero porque la enfermedad empezó ahí, o sea que digamos, arrancaron antes en la carrera. Tuvieron una respuesta bastante efectiva en términos de qué hacer. Yo me acuerdo cuando llegó la noticia de que habían puesto en cuarentena una ciudad de 40 millones de habitantes. Yo dije, esto es imposible hacer en Argentina, nunca va a haber una cuarentena en Argentina. Bueno, estamos atravesando la cuarentena, ¿no? Nunca hay que hacer predicciones, eso es muy importante. Sí, En las ciencias sociales no hay que predecir nada porque realmente uno le erra, pero China tuvo una respuesta muy fuerte. La capacidad del Estado chino de movilidad, de movilización del Estado chino es muy grande. Principalmente hay algo importante a resaltar, es que como China tiene el control absoluto de sus empresas tecnológicas, o sea, el Internet en China la controla el Estado. Google no existe, hay una empresa china que es Google, Facebook no existe, WhatsApp no existe, son todas empresas chinas. Como son empresas del Estado, toda la información que tienen esas empresas está a disposición claro. del Estado, para bien y para mal, digamos. O sea, podemos pensar todos los usos que puede tener eso. Para la pandemia les sirvió, porque ellos han podido rápidamente desplegar un montón de mecanismos de geolocalización de las personas, de los enfermos, de la medición de la temperatura, bueno, un montón de medidas que serían impensados para cualquier otro estado, por lo menos los estados occidentales, menos para los estados latinoamericanos, que no tenemos absolutamente ningún acceso a ese tipo de información, porque es información privada de las empresas y es información privada de los individuos, concepto que en Oriente es bastante distinto a como lo entendemos nosotros. Y eso le permitió al Estado chino tener una capacidad infraestructural, o sea, es decir, tiene un poder de fuego mucho más fuerte que los estados occidentales en esos términos. A mí siempre me gusta usar la referencia, digo, ¿quién tiene más poder? ¿Un rey que puede ordenar a cualquiera de cortarle la cabeza? ¿O el presidente de China que puede decidir cortarle la cabeza a ese que está en ese lugar específico y puede llegar hasta ese y cortarle la cabeza? ¿Verdad? Es mucho más poderoso el Estado chino, digamos, que no aparece no pareciera ser un Estado absolutista, pero que sí tiene mucho más poder que los demás. A la vez China tiene toda una red que heredó, digamos, de la revolución china y del proceso revolucionario y del Partido Comunista Chino, que es toda una red como comunitaria, por decirlo de alguna forma. Hay un colega que está trabajando en China, contaba cómo fue su llegada a China en medio de la pandemia, cuando ya estaba habilitado para volver a su zona de trabajo, y decía que vos llegabas, te chequeaban miles de veces la temperatura en el aeropuerto, te hacían el test de para ver si tenías coronavirus o no, luego te acompañaban a tu lugar de residencia, que siempre son residencias comunes, te recibía una persona que era como decirte como la manzanera peronista, como para tener una referencia, que es un delegado del Claro. partido, del Partido Comunista Chino, que vive en ese lote, en ese lugar, te recibe, te lleva hasta tu departamento, te dice que tenés que hacer los 15 días de cuarentena, te encierra y te compra a él la comida, te acerca a él todo lo que vos necesites, estás en comunicación permanente, o sea, tienen un poder capilar, un poder comunitario, digamos, que en las sociedades occidentales a veces lo vemos y a veces no, pero no es muy permanente, digamos. Esa característica de China le permitió dar una respuesta mucho más efectiva, a diferencia de Occidente, ¿no? Y además porque ellos ya tienen la experiencia de haber combatido el H1N1, los otros SARS anteriores, han tenido como ensayos de pandemias. Y no fue solamente China, Corea del Sur también tuvo una respuesta muy rápida, muy efectiva, con test masivos y con cuarentenas selectivas, digamos, utilizando también tecnología y distintos dispositivos. Eh, Eso en América Latina es impensado, ¿no? Porque Claro. nuestros estados no tienen ni siquiera el control.
de la industria local, o sea, de la más básica, mucho menos van a tener control sobre los datos de Google o de WhatsApp o de ninguna de esas empresas tecnológicas. Sí, o sea, Luciano, haciendo como un rápido pantallazo y resumen, ¿no? Sale mejor parado China de este contexto, sobre todo porque aún, digamos, sigue transitando la pandemia, hoy está golpeando el corazón de los Estados Unidos, viene de, digamos, de dejar tierra arrasada en algunos países de la Unión Europea con esta división que decíamos hoy que tiene como bloque, que no logra poder actuar de manera más homogénea, y aparece China como sacando algunos cuerpos de ventaja, ¿no? Para poder ubicarse en lo que sigue siendo una disputa de lo que denominamos nosotros las potencias imperialistas a nivel mundial, y que en esta nueva etapa, ¿no? Escenario transcurriendo la pandemia y post-pandemia, sale más fortalecido. Sí, acá podemos ir a lo que yo te decía en un principio, de que la pandemia viene a acelerar procesos que tienen larga duración. No es que China puede plantarse ahora como cierto líder intelectual y moral, por decirlo, en el mundo de la nada, ¿no? China ya viene de un proceso de relevo, por decirlo, un relevo hegemónico, un relevo del liderazgo del mundo, o intentando relevar en el liderazgo del mundo a los Estados Unidos. Y eso es un proceso que es cíclico y es sistémico dentro del sistema capitalista, digamos. O sea, el sistema capitalista se desarrolla por ciclos de acumulación. Esos ciclos de acumulación tienen liderazgos concretos, estados particulares, agencias capitalistas particulares, y se van reemplazando en la historia. Ya estamos atravesando el cuarto ciclo de acumulación desde que nació el capitalismo, y ahora estamos en un periodo donde los Estados Unidos están perdiendo su poderío económico porque ya dejaron su etapa de crecimiento y expansión material. Sus agencias capitalistas, sus actores capitalistas han abandonado el terreno de la producción material, lo han desplazado a Asia porque es más barato y porque les conviene explotar a los trabajadores asiáticos y no pagar salarios buenos en sus países, o porque está cerca de las materias primas, o por distintas razones. Y la base industrial de los Estados Unidos se ha ido carcomiendo, ¿no? Todo el proceso de desindustrialización que han tenido los países centrales, pero principalmente los Estados Unidos, los dejan en una posición muy débil, porque toda su economía depende de la valorización financiera. Y la valorización financiera depende de las expectativas de mercado. Entonces, las expectativas de mercado en el medio de una pandemia mundial, donde se están muriendo miles de personas, no son muy buenas. Por ende, los Estados Unidos están en un problemón, porque no solamente han perdido su base productiva industrial, o la tienen debilitada en relación con China, sino que su modelo de valorización financiero depende mucho de esto que decía, ¿no? De las expectativas de mercado. Por eso Estados Unidos rápidamente sale a inyectar plata a los mercados. Es decir, acá el Estado va a salir a bancar a las grandes empresas, va a salir a bancar a los grandes actores capitalistas. Y el problema de los Estados Unidos es que se les ha roto, por decirlo de alguna forma, la alianza entre el Estado y los grandes monopolios, ¿no? Hace 50 años la frase en los Estados Unidos era: lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Y ahora es muy difícil pensar que lo que sea bueno, no sé, para el JP Morgan o para incluso Google sea bueno necesariamente para los Estados Unidos. Al contrario, el 25% de las ganancias del año pasado de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos se hicieron en 4 paraísos fiscales: en las Seychelles, en Irlanda y en 2 más. Es decir, que no solamente que evaden impuestos en los Estados Unidos, están exentos de impuestos en los Estados Unidos, sino que la acumulación de su capital se hace en territorios extracontinentales de los Estados Unidos. O sea que ahí se ha roto algo que China lo tiene bastante consolidado, porque China ahora es un Estado que no lo controlan los capitalistas en la forma occidental, digamos. La clase capitalista china no es completamente independiente como la occidental, donde la clase capitalista se desarrolló acumulando capital en sus empresas, en la competencia en el mercado, y luego hace una alianza con el Estado, etcétera, etcétera. En China es al revés, son los propios burócratas del Partido Comunista y los propios administradores del Estado los que se hacen con el control de las empresas y se vuelven capitalistas, por decirlo de alguna vez, pero está como mucho más atada la relación entre la valorización y la acumulación de capital y la realización material de la clase capitalista a los destinos del Estado, ¿no? Es como mucho más intrínseca esa relación. Por ende, China tiene muchísima más potencialidad y muchísimo más interés en proyectarse mundialmente, no solamente porque tiene una base industrial del carajo. Básicamente el 40% del PBI de China es de valor agregado manufacturero,
en muy poquito tiempo, si pensamos en el año 2000, China en el ranking de las 500 empresas de Ford, que son las empresas más grandes del mundo, tenía 2 empresas, hoy tiene 120 y está solamente superada por los Estados Unidos. O sea, en muy, muy poquito tiempo, en un periodo de 20 años, China pasó a ser un jugador del casi el primer mundo, de primer nivel, con niveles de desigualdades internas atroces y con una población de 1.200 millones de habitantes. O sea, nosotros tenemos que dimensionar que hasta ahora ninguna potencia capitalista había salido ni de Occidente, había estado fuera de Occidente, ni de Europa, ni del mundo anglosajón. Es la primera potencia mundial no occidental, por decirlo de alguna forma, en el contexto capitalista, y encima tiene 1.200 millones de habitantes. O sea que la potencialidad para el caos mira, para agregarte algo, te digo, también han hecho uso de todo el desarrollo de las fuerzas productivas, de todo el desarrollo que generó después de haber tenido un proceso de construcción de socialismo. Digamos, por lo tanto, sí, digamos, a todo lo que decís es como esa base, el aprovechamiento de esa base para poder dar ese salto. Vamos haciendo como un cierre, Luciano, de este plano más de las potencias, porque mira, ya tenemos demanda de los usuarios que nos están siguiendo, los amigos que nos van pidiendo, o sea, Latinoamérica y Argentina, que analizan para Argentina. Viste, encima acá nos presiona el tiempo también en esto. Pero digo, vamos con esto y nos vamos metiendo, ¿te parece? Como hacia Latinoamérica y la Argentina. Dale. Cierro con 3 cositas que decías de China. China tiene, de la Revolución China se lleva un Estado independiente, autónomo, soberano, pongamos la etiqueta que quiere, pero un Estado que tiene fortaleza externa y fortaleza interna. Se lleva una clase obrera con altos niveles de alfabetización, porque lo que hizo la Revolución China fue instruir a las grandes masas campesinas analfabetas, y un nivel de expectativa de vida altísimo, y niveles de igualdad altísimos, porque China lo que tenía en los 80 era que era un país con la inmensidad que tenía bastante igualitario. Bueno, todo sobre esos 3 elementos es que el nuevo proceso chino se basa, ¿no?, para potenciarlo y expandirlo al mundo de una manera capitalista, ¿no? Con otro sendero de acumulación, con otra idea de mundo. Claro. Bueno, escuchá, vamos a mover así un poquito como si fuera el mapa mundi, ¿viste? Lo vamos girando un poquito y nos vamos viniendo más hacia nuestro continente y también hacia la Argentina. Porque nosotros teníamos un continente que habían cambiado la inmensa mayoría de los signos políticos de los gobiernos, ¿no? Todo el proceso anterior, digamos, gobierno más de tipo reformista, más nacionales, más populares, se podría describir de distintas maneras, pero fue un cambio en los colores, digamos, políticos de cada uno de los gobiernos que rodeaban a la Argentina. Para decirlo de alguna forma simplista, gobiernos más de tipo neoliberales, digamos, más conservadores, algunos de ellos más reaccionarios, y Bolsonaro, que sería una excepción, ya más corrido de todo eso. Y en el medio de eso también está el triunfo de lo que fue el Frente de Todo y el gobierno de Argentina, derrotando un gobierno que, digamos, se inscribiría naturalmente en todo ese cambio. Aparece acá en la Argentina el gobierno de Fernández. ¿Cómo vas viendo esto un poco en el medio de lo que se va desarrollando, de la pandemia, las consecuencias que va dejando y cómo van respondiendo las políticas de cada uno de estos gobiernos? Sí, yo creo, como decías bien, el caso aparte del tema de Bolsonaro, donde yo creo que si buscamos la definición de Estado fallido, hoy aparecería Brasil, claramente. Bolsonaro quiso echar a su ministro de Salud y se dijeron que no, y lo tuvo que volver a contratar, digamos, desecharlo, por decirlo de alguna forma. Los gobernadores se le han puesto en pie de guerra y están como co-gobernando y no haciendo caso de nada de lo que dice Bolsonaro. Bolsonaro dijo que esto no era más que un resfriadiño o una gripeciña, ¿no? Un resfriadito y una gripecita, y que hay que seguir trabajando y que no se puede sacrificar el mercado por esta locura que instalan los medios, según él, ¿no? Ahora había llamado a una cadena de oración junto con las iglesias evangélicas para que Dios los salve del coronavirus. Una cosa casi medieval, que uno dice, ¿cómo puede ser que un país como Brasil, con los niveles de desarrollo industrial que ha tenido, los intelectuales que ha tenido, con los gobiernos anteriores que ha tenido, haya caído en este estado de pauperización absoluta, de desgobierno absoluto y casi criminal, podríamos decirlo, el gobierno de Bolsonaro? Y que es un problema para toda la región, porque Brasil es el actor más importante de América del Sur, claramente,
no solamente en niveles, por cantidad, o sea, por su dimensión económica, sino por la cantidad de habitantes que tiene, porque si Brasil no controla la pandemia, el resto de los países algo vamos a tener que hacer, digamos, mantener las fronteras cerradas, mayores controles, porque nosotros no puede ser que nosotros hagamos cuarentena y que Brasil sea un viva la pepa, ¿no? La gente está autocuarentenando, digamos, toma individualmente la decisión de autoaislarse. Eh, pero es curioso cómo no, los gobiernos que han tenido las peores respuestas han sido los gobiernos claramente alineados con discursos antiglobalizadores, ¿no? Bolsonaro, Trump, Boris Johnson, anti-Unión Europea, anti-integración, anti-mundialista, y se han parado desde posiciones quizás más nacionalistas para hacer sus campañas o para dirigirse a las masas en su discurso, y así todo han destruido sus estados nacionales o los han dejado con casi ninguna posibilidad de acción frente a la pandemia mundial. Es bastante paradójico, ¿no? Como aquellos que reivindicaban la soberanía, Make America Great Again, America First, etcétera, o Bolsonaro tenía una consigna parecida. Todos esos políticos son los que han abandonado primero a sus poblaciones a la muerte, básicamente, porque si no responde el Estado, no hay ningún otro actor colectivo que pueda dar una respuesta de magnitud suficiente como para prevenir los contagios. Así que la situación de Brasil es bastante desesperante por el pueblo brasilero también, ¿no? No solamente desde un punto de vista egoísta, diciendo, bueno, nosotros como sus vecinos, sino, bueno, como la pobre gente de Brasil que tiene que vivir bajo este desgobierno total. Ahora en un rato vi una conferencia de prensa por cadena nacional de Bolsonaro, vamos a ver qué dice, pero hubo muchos rumores de golpe de Estado, de que efectivamente él no estaba a cargo del gobierno, que estaba a Hay cargo una fractura, de hecho, en su gobierno. su jefe de gabinete, el ejército ahí como manteniéndolo, pero a la vez tomando decisiones por fuera de él. Brasil tuvo una polémica muy fuerte con China, no oficial, pero el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que es diputado nacional, tuvo hablando del virus chino y unas cosas en Twitter. La embajada de China salió a contestarle diciendo que era un ignorante, que no entendía nada de geopolítica y que iba a aprender lo que le pasaba a las personas que insultaban a China en el escenario internacional, en los países que no se alineaban con China. Era una respuesta de tipo nada diplomática, por decirlo de alguna forma, para que lo haya hecho la embajada. Y por otro lado tenemos la situación del golpe de Estado en Bolivia, que ya eso era un desgobierno en sí mismo, digamos, no se sabe hoy hacia dónde va. También ahí la presidenta interina, la dictatriz, no sé cómo llamarlo, estaba convocando a cadenas de oración y bueno, el aislamiento preventivo, pero con cero respuesta del Estado. Y la situación desesperante del pueblo ecuatoriano, que como bien decías vos, hace un tiempo, bueno, si bien ahí ganó la coalición oficialista, que era la de Rafael Correa, luego quien lo sucedió lo traicionó completamente y se alineó con el gobierno de Washington, con el consenso de Washington y acudió el FMI, bueno, todas las recetas que ya conocemos, pero con muy, muy poquitos muertos, digamos, relativamente pocos muertos, digamos, no la situación de Italia o España, con muy pocos muertos. Les colapsó no solamente el sistema de salud, sino el sistema funerario, y vemos las imágenes de la ciudad de Guayaquil con cientos de muertos en las calles que las juntan en cajas de cartón porque no tienen ni siquiera la capacidad de fabricar ataúdes para poner a los muertos. O sea, vemos claramente que esto que decíamos de que la pandemia viene a acelerar los problemas que ya teníamos, que los lugares donde esos problemas estaban como emparchados o latentes o la gente estaba acostumbrada, evidentemente ahora está estallando todo por los aires, ¿no? Digo, yo pensaba, ¿qué va a hacer Piñera? ¿Va a mandar más carabineros? Porque, digamos, la única respuesta que tiene el Estado de Chile frente a todo es sacar a los carabineros a la calle. Digamos que a Piñera le hizo un favor la pandemia porque ahora no hay más movilizaciones, no hay más convención constituyente, se suspendió todo por un tiempo, pero digamos, un gobierno que venía muy, muy, muy golpeado. Paraguay que tomó las medidas antes que nosotros, porque ellos ya venían con el problema del dengue, y dijeron, bueno, no podemos hacernos cargo de todo, cerraron el país antes que Argentina, tomaron medidas preventivas antes,
Y bueno, y después los amigos de Uruguay que tienen a su nuevo presidente, bastante similar a lo que era Macri acá, por hacer un paralelismo, cuya primer medida completamente demagógica fue esta de bajarle un porcentaje de los sueldos a sus funcionarios, como si el gasto de los funcionarios públicos representara el Estado, no sé, los miles de millones de dólares que no tenemos para hacer frente a la pandemia, y que después fue tomado acá en Argentina, ¿no?, por los partidarios por los opositores, digamos, al gobierno de Alberto Fernández, para hacer toda esta campaña del cacerolazo que hubo ahí en la capital federal, y esta idea de la antipolítica como respuesta a un problema político, ¿no?, bastante atrasada, por lo menos en mi concepción de cómo se tienen que resolver los problemas. Luciano, escucha, medio como ahí vamos llegando hacia el punto final, digamos, de lo que tiene que ver la mirada, que tanto aparte nos están pidiendo también quienes nos van siguiendo en la charla, hacia la Argentina. Las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, cómo las evaluás, ¿no? Recién hacías un poco mención a cómo se va dando este tipo de discusión en torno a lo que hace a la necesidad de las políticas públicas y el rol del Estado en torno a eso. Y un poco lo que me interesaría por ahí introducir con todo, nos vas dejando como ese panorama desde el punto de vista de las potencias, la situación de América Latina, vamos llegando a la Argentina, pero uno lo que registra es que se habilitan algunas discusiones que parecieran discusiones, uno diría, como más de fondo, ¿no? Estamos en coyuntura donde se está discutiendo, bueno, el impuesto a las grandes riquezas, donde se está discutiendo, te diría, no sé, las ganancias extraordinarias que tienen los dueños de la tierra en la Argentina, los históricos latifundistas, las ganancias de los bancos, la necesidad de recuperar la banca pública. Hoy apareció Alberto Fernández dando una señal en eso junto con Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con, digamos, como en la defensa de la banca pública. Para el final, como qué mirada vas haciendo en torno a estos temas desde la realidad nuestra. Mira, hay gente que se entusiasma, ¿no? Porque, como bien decís vos, se habilitan discusiones que antes quizás estaban vedadas o que no tenían repercusión en el gran público, digamos. Siempre estuvimos los que dijimos que era necesario recuperar la banca nacional, la industria nacional, la marina mercante, estabilizar el comercio exterior, una cantidad de medidas que siempre, esas ideas siempre están circulando. Ahora, evidentemente, hay cierto consenso o cierto sentido común que construyen quizás las clases dominantes, los medios de comunicación, sobre que todas esas medidas o son imposibles o son contraproducentes en el mediano y largo plazo, ¿no? Que el gobierno de Macri, que nos decía que si le cobrábamos impuestos a los ricos iban a dejar de invertir. Y hoy nos enteramos que hay 950 tipos que tienen cuenta de más de $1 millón en el exterior sin declarar. Entonces, no le cobramos los impuestos para que inviertan, no invierten, evaden y se los llevan al exterior. O sea, es lo, digamos, digamos, los argumentos también van cayendo por su propio peso. Yo no sería tan optimista en el sentido de que, por ejemplo, vuelvo un poquito a Estados Unidos, que dije algo que me olvidé decir. En Estados Unidos hoy se bajó Bernie Sanders de su candidatura, de su precandidatura a presidente. Bernie Sanders era un candidato de izquierda dentro del Partido Demócrata que representaba a los sectores populares del sector demócrata, bien de abajo, los latinos, una parte de los negros, los inmigrantes, la clase trabajadora, los abandonados por la globalización, una parte del público de Trump. Era el candidato del Universal Healthcare, es decir, del sistema sanitario universal para todos, y se tuvo que bajar en el medio de una pandemia donde le está dando la razón al tipo de que no puede ser que Estados Unidos, el primer potencia del mundo, no tenga un sistema de salud universal, y así todo, ese candidato tuvo que bajarse, digamos. Entonces, volviendo a la Argentina, en la medida en que se puedan habilitar o no esas discusiones es bueno. Ahora, que tengan viabilidad o no, no va a depender solo de la buena voluntad de un puñado de dirigentes, por más buena voluntad que tengan, ¿no? Esta semana nos enteramos que en el Ministerio de Desarrollo Social se compraban los fideos con sobreprecios y la explicación del ministro fue que los proveedores se plantaron. Es decir, el Estado no le puede decir al que vende fideo que le venda los fideos el precio que es ridículo. O sea, estamos hablando de un Estado que, por eso digo, ¿qué tipo de Estado es el que da la respuesta? Estamos hablando de un Estado que está intentando recuperar alguna de las capacidades que tuvo
y que fueron completamente desguazadas en el gobierno de Macri, ¿no? Recién ahora tenemos de nuevo Ministerio de Salud, por suerte, Ministerio de Ciencia y Técnica, por suerte, pero a la vez un Estado que en el medio de la valorización, ¿no?, del sistema de salud, el sistema científico y tecnológico, acuerda paritarias a la baja, por lo menos con los docentes universitarios. O sea, se van abriendo una cantidad de contradicciones que no se pueden resolver en un sentido progresista, por decirlo de alguna forma muy genérica, si no hay una gran movilización de los sectores populares y los sectores que estamos interesados en que esas cosas cambien. Porque si depende de los 200 tipos que manejan la Argentina, que son las empresas más grandes, todos estaríamos trabajando y que se muera el que se tiene que morir y que se salve el que se tiene que salvar, selección natural y punto. Que es lo que quería hacer Donald Trump, que es lo que quería hacer Boris Johnson, que es lo que quiere hacer Bolsonaro. Entonces, me parece que las expectativas optimistas tienen que ir acompañadas de mucho voluntarismo, por decirlo de alguna forma, pero voluntarismo en el buen sentido, ¿no? Construir nuevos espacios, construir nuevos lazos de comunidad, construir nuevas referencias, pero también exigirles a quienes hoy están liderando nuestro país y quizás algunos de la región, que tomen las medidas que tienen que tomar. Por ejemplo, es un momento espectacular para ir a renegociar el no pago de la deuda externa. Eso está claro que es algo que América Latina podría pedir, incluso no solamente Argentina solo, sino los países de América Latina que están endeudados podrían unirse para solicitar al FMI, el Banco Mundial y las potencias, bueno, estamos en una situación extrema, es momento de condonar la deuda externa, eso se puede hacer, pero falta voluntad política y falta que se le exija también a los gobernantes que hagan eso, ¿no? Claro, obviamente mira, que es un contexto latinoamericano, es un contexto difícil, porque como decíamos recién, no estamos rodeados de los mejores amigos para tomar esa clase de medidas. Pero hoy Ecuador, que es un gobierno abiertamente neoliberal y antipopular, está negociando o está queriendo renegociar, no pagar una parte de su deuda y quitas de las deudas. Entonces, por una vez en la historia de los países de América Latina tenemos que aprender que si nos endeudan colectivamente, la negociación tiene que ser colectiva. No puede ser que vayamos negociando uno por uno nuestras unidades estatales débiles y vulnerables externamente con el Fondo Monetario, con Washington, con las potencias internacionales, con los acreedores externos. O sea, me parece que es un momento importante para que la región aproveche para ponerse de pie en ese sentido y para decir, no podemos destinar los dineros que tienen que ir a la emergencia sanitaria y también a la recuperación del tejido productivo que vamos a tener que hacer post-emergencia sanitaria a los buitres de Washington. Claramente eso es algo que desde una posición ética se puede reclamar, ni siquiera es necesario ser muy revolucionario para hacerlo. Luciano, te digo porque estamos ya apretadísimos con el tiempo para cerrar, me quedo con una idea que aparte tiene que ver con mucho lo que se comunicaban quienes nos están siguiendo, que están las propias medidas que va tomando el gobierno, que podemos decir en general son positivas. Son positivas, sí. Digamos como una cuestión de sentido, no digo de sentido general, pero me parece que frente a eso también está el actor de la reacción a eso, los sectores más conservadores, que de eso se da una lucha política de propuestas y de medidas, que me parece que la clave es algo que nos aportás vos, que tiene que ver con el protagonismo popular, con la forma de construcción política, con cómo, digamos, acá vamos tomando parte, vamos tomando en nuestras manos, lo charlamos la semana pasada con María Angélica de la Escuela de Psicología Social, pero distintos actores sociales, sindicales, políticos, comunitarios, de la salud, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, cómo pasan a ser protagonistas y pujan porque en esa tensión se puede abrir, digamos, se pueden instalar y ganar estas discusiones que hablábamos hoy, sobre todo se puede construir otro tipo de perspectiva. Te pido un cierre en segunditos y sí. Bueno, les deseo agradecerte y con vos también nos despedimos de todos los amigos y amigas que nos siguieron. Yo creo que tenemos que dar una gran batalla por el sentido común, que está abierto ahora, ¿no? Yo escuchaba, ¿no?, las propuestas de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, ¿no? Está todo este cálculo de los 50 fortunas más grandes de la Argentina, cuánto dinero sería un impuesto extraordinario por única vez, etcétera, etcétera. Y uno entraba, ¿no?, a las redes sociales o a distintos medios y veía que no sé, la dueña del kiosco estaba indignada porque el Estado cobra más impuestos y evidentemente hemos perdido una batalla por el sentido común, porque si una persona que está peleando por llegar a fin de mes se indigna porque le van a cobrar un impuesto extraordinario por única vez a los millonarios que